Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día quinto de la octava de la Navidad, la liturgia de la palabra nos presenta hoy de la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 3 al 11, el Salmo 95. Alegres el cielo y exulte la tierra. Y el Evangelio según San Lucas en el capítulo 2, versículos 22 al 35. Nos dice el apóstol San Juan: Hermanos, sabemos que conocemos a Dios si cumplimos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios llega verdaderamente a su plenitud en aquel que cumple su palabra. Esta es la prueba de que estamos en Él, pues el que dice que permanece en Él tiene que vivir como Él vivía. Hermanos queridos, el mandamiento acerca del que les escribo no es nuevo, sino un mandamiento antiguo que tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que oyeron. Sin embargo, el mandamiento acerca del que les escribo, que se realiza en él y en ustedes, es nuevo, en el sentido de que la oscuridad pasa y ya brilla la luz verdadera. Quien dice que habita en la luz y odia a su hermano, todavía habita en la oscuridad. Quien ama a su hermano permanece en la luz y nada lo hará tropezar. Sin embargo, el que odia a su hermano habita en la oscuridad, camina en la oscuridad y no sabe a dónde va porque la oscuridad cegó sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta octava de la Navidad, la liturgia nos propone la lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Y como hemos leído en la fiesta del apóstol, justamente es la palabra que ellos han palpado, han oído, han tocado y han experimentado ellos en la comunidad. De ahí la gran diferencia, el gran impacto que esa palabra tuvo en la vida de esa comunidad. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que están en un contexto social, eh, religioso muy particular. Había filosofías y una de las filosofías es la gnosis, que era del puro conocimiento. Si yo decía conozco a Dios y estudiaba a Dios, no importa qué arraigambre tenía en la vida concreta. Y el apóstol dice, no, por eso no va. Allí no van las cosas, sino tiene que tener una concreción en la vida real, porque ahí es donde se ilumina. No es lo que Jesús en el Evangelio dice, el que dice Señor, Señor, el que es mi discípulo, sino el que pone en práctica la palabra. Esto lo captó profundamente el apóstol y lo hace saber a los discípulos. Por eso dice justamente que hay que poner en obra, en la vivencia. El mandamiento no es solamente un conocimiento intelectual, sino es la puesta en práctica, amar de verdad. Por eso es un mandamiento antiguo del amor, pero es nuevo en la forma de concretarlo, de llegar ahí. Por eso este mandamiento del amor, además, es nuevo y antiguo al mismo tiempo. Nuevo porque ha sido la enseñanza recibida desde el comienzo del anuncio cristiano. El auténtico criterio del discernimiento del Espíritu reside en la práctica del amor fraterno, porque no se puede estar en la luz de Dios y después
odiar a su propio hermano. Es muy duro, muy fuerte, pero esto es la realidad. Por eso, justamente el amar la luz, el caminar en la luz, es caminar en la luz según el ejemplo de Cristo, que nos invita a no olvidarnos de que siempre está el hermano, el que hace la medición para estar equilibrado. Olvidarse de sí mismo, procurar el bien del otro hasta sacrificar los propios intereses, las propias ideas y la vida misma. Por eso el mandamiento del amor universal llevado hasta el amor al enemigo, como dice Jesús en el Evangelio, como aparece en el Evangelio de Lucas, para que pueda llegar a ser auténtico como Jesús nos ha enseñado. Debe ser vivido primero en la comunidad de los hermanos de fe. Es allí donde justamente el Señor nos pone delante este gran desafío. Y el apóstol lo comprendió en su plenitud y es tan real. En una comunidad donde se vive la fe cristiana, pero no se pone en práctica este elemento, siempre hay rivalidades. Rivalidades que tocan intereses económicos. Entonces el otro ya piensa distinto y por lo tanto es casi mi enemigo. Y no es así. Podemos pensar en otras realidades diferentes, pero nos podemos querer. Tenemos que tener la capacidad de dialogar, de ponernos de acuerdo en intereses comunes, aunque a veces los intereses particulares de cada uno vayan por caminos distintos. Y eso no significa que seamos enemigos, que no podemos amarnos, que no podemos dialogar, que no podemos saludarnos. Eso es importante. Y en ese sentido, Jesús nos invita a superar barreras a veces tan pobres, pero al mismo tiempo que se vuelven tan duras que destruimos a nuestros hermanos. Pidamos este regalo a Jesús en este tiempo navideño para ser capaces de superar barreras donde hablamos o pensamos distintos a nivel político, lo sabemos a nivel nacional, pero a veces se concretiza también en la realidad común, comunitaria de los grupos, intereses económicos, intereses familiares, tantas realidades. Pidamos a Dios la gracia de ir superándolas. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos llene con esa gracia y con esa luz que ilumina el camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz día y un buen comienzo de semana.